Ahora sí, ya tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Desde México, directamente con todo esto que está pasando, le quiero dar la bienvenida aquí a Claro y Directo América a Arturo Herrera, quien es analista político, economista y bueno, también amigo personal. Bienvenido Arturo, ¿cómo estás? Hola Esteban, es un gusto estar aquí contigo para hablar de los temas tan trascendentales por los que estamos pasando acá en México. Sí, yo lamento mucho, Arturo. Tú y yo siempre tenemos ese chiste de que yo te llamo es cuando hay cosas malas, ¿no? Nunca converso contigo para hablar de cosas buenas. Y lamentablemente, bueno, en eso se ha convertido las noticias de México. Yo quiero que primero comencemos, Arturo, por el rol que acá tuvo los Estados Unidos, porque la secretaria de prensa de los Estados Unidos, Caroline Levitt, afirmó que fue el gobierno de Donald Trump el que le brindó la inteligencia al gobierno de México para llevar a cabo esta acción. Y Claudia Sheinbaum como que está un poco reacia a admitir algún tipo de ayuda. ¿Qué se comenta respecto a esto? ¿Sí se sabe que Estados Unidos tuvo algo que ver con esta operación? Mira, te voy a contar desde mi perspectiva como tapatío, estando en el centro del huracán de todo el operativo que sucedió este fin de semana. Y es que nosotros nos enteramos de que había pasado algo porque comenzaron a quemar automóviles en Guadalajara, en la zona del Bajío, a cerrar carreteras y demás. Y eso usualmente pasa acá cuando agarran algún narco o algún capo muy pesado. Entonces, ni siquiera había una comunicación del ejército ni de nada y nosotros ya sabíamos que había pasado algo. Y ya después, un momento después nos enteramos que habían dado de baja de la vida al Mencho, ¿no? Al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo que pensamos fue inmediatamente fue Trump. O sea, fue Donald Trump. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, desde que entró Morena al poder desde 2018, no ha hecho absolutamente nada, así nada, para combatir el crimen organizado. Entonces, esa fue nuestra primera sensación. Ya después salió un comunicado del ejército donde decía que hubo una colaboración con Estados Unidos eh, para poder obtener esta información de inteligencia para capturar a- al Mencho, ¿no? Y, y seguimos escépticos, ¿no? O sea, se decía que no fue el ejército mexicano, se decía que fue una operación de Estados Unidos, así como fue una operación de Estados Unidos la que se hizo para capturar al Mayo Zambada y sacarlo de México y llevarlo a Estados Unidos, así como fue de Estados Unidos, este, esta operación, ¿no? Así lo pensamos nosotros, que el ejército mexicano estuvo de adorno, básicamente. ¿Por qué? Porque después comenzaron a circular capturas de pantalla de una conversación entre militares donde decían, oigan, los güeros vinieron a hacer su cagadero, ¿no? Esa es una forma en que ellos decían, los gringos vinieron a actuar. Mataron, o sea, hicieron este desmadre y ya nos dejaron el cagadero. ¿Por qué? Porque hay una reacción de crimen organizado siempre que pasa algo así, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que fue un operativo hecho por los estadounidenses y que digamos que el ejército estuvo ahí nada más para reaccionar. Esa es la impresión que tenemos acá. Ahora, también se dice que, que lo habían capturado con vida al Mencho, pero que en lo que lo estaban llevando a la Ciudad de México por fuego cruzado, fue asesinado, ¿no? Lo cual levanta muchas sospechas, obviamente, ¿no? Porque el Mencho, al ser el líder de un cártel, es una persona que tiene muchísima información. Entonces estamos escépticos ante todo lo que está pasando. De momento, yo creo que la mayor parte de la sociedad mexicana atribuye este fenómeno, el tema de la captura y el asesinato del Mencho, gracias a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno de México no dice absolutamente nada. De hecho, que han buscado la forma de ni siquiera mencionarlo en las mañaneras. No es como antes, ¿no? Como cuando estaba Felipe Calderón o Peña Nieto que anunciaban con bombo y platillo, capturamos a tal capo. No, ahorita están en silencio. Están como en un velorio, podríamos decirlo así. O sea, como si fuera algo malo, como si hubiera pasado una tragedia. Yo creo que para ellos esto es una tragedia. Bueno, y eso me lleva a la siguiente pregunta, Arturo, porque acá vemos a una Claudia Sheinbaum que yo creo que está en una posición incómoda. Hay múltiples acusaciones, investigaciones, incluso respecto a lo que es el partido Morena y esos presuntos nexos con el narcotráfico. Pero bueno, ella está, yo decía bien en una radio, ¿sabes? Como dice el dicho, entre la espada y la pared, Claudia Sheinbaum está entre el cártel y Donald Trump, porque Donald Trump también ha presionado de manera fuerte vía aranceles y bueno, vía otros temas para que se le lleve esta guerra a los cárteles. A tu juicio,
¿cuál va a ser? Bueno, ¿cuál debería y cuál va a ser la reacción de la presidenta de México en torno a esto? Porque el país se le está incendiando. Donald Trump ha dicho que si piden ayuda, ellos están dispuestos a enviar tropas a México, pero yo no creo que Sheinbaum quiera eso. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasa de ahora en adelante? Mira, yo creo que Estados Unidos ya con este tema acaba de cruzar otra barrera, le está demostrando a México que no le importa, ¿no? El tema de la soberanía, por decirlo así, ¿no? No le interesa lo que opine la presidente, no le interesa absolutamente nada y van a seguir actuando. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer Claudia Sheinbaum es alinearse a esto. ¿Por qué? Porque finalmente no es que se estén combatiendo, no es que se esté atentando contra México como tal, se está atentando contra el crimen organizado, contra los narcoterroristas. Sheinbaum debería estar agradecida y debería aferrarse a Donald Trump. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Sheinbaum llegó al poder gracias a su fidelidad con Morena, con el líder López Obrador, y López Obrador llegó al poder y Morena llegó al poder gracias al dinero del crimen organizado, al dinero y las armas del crimen organizado. Porque ese crimen organizado quien estuvo pagando campañas de Morena, ese crimen organizado quien estuvo amenazando votantes en pueblos para que ganara Morena. Y entonces, si Sheinbaum fuera una presidente mínimamente consciente o con un mínimo ¿cómo decirlo?, de orgullo, de dignidad y de amor propio, sería romper con su partido, romper con Morena y ahora sí que aliarse completamente con Estados Unidos para erradicar el crimen organizado que no solo afecta a México, que como sabemos es un tema de seguridad nacional de Estados Unidos y no solo de Estados Unidos, sino de Europa incluso, ¿no? Porque se han detectado células del cártel Jalisco Nueva Generación, del mismo de que lideraba el Mencho, en Europa. Entonces es algo que yo creo que en este momento Claudia Sheinbaum debería aferrarse a la esperanza de sacar al crimen organizado de México. Eso es lo que debería hacer. Pero por otro lado también es cierto que le vendió su alma al diablo, ¿no? Es decir, la razón por la que el gobierno de México está tan serio respecto a todo este tema, la razón por la que el gobierno de México no dice nada, ni Claudia Sheinbaum dice nada, ni siquiera mencionan al Mencho en sus publicaciones, es porque están aterrados de toda la información que puede salir, ¿no? De que obviamente va a salir videos y fotos de políticos agarrando dinero del crimen organizado. Entonces, yo creo que tiene mucho miedo. Ahorita Claudia Sheinbaum está en una situación delicada para ella políticamente hablando. ¿Por qué? Porque por un lado tiene Estados Unidos que la está presionando y por el otro lado tiene a sus socios del crimen organizado que también la están presionando, ¿no? Obviamente lo mejor para los mexicanos sería que ella saliera a dar espaldarazo a este actuar de las Fuerzas Armadas de haber abatido al Mencho, pero pues como eso sería lo mejor para nosotros los mexicanos, ¿no? Pero para ella, a lo mejor no es tan buena idea, ¿no? Porque, de nuevo, está casada con el crimen organizado. Entonces, está en una posición bastante difícil. Arturo, tú mencionabas que tú estás precisamente en el centro del huracán, o sea, en las zonas que están siendo afectadas con esto. Háblanos un poco del ambiente que se vive, porque hemos visto unas imágenes terribles, acá ahí las estamos compartiendo, ¿no? Están quemando supermercados, se están yendo en contra de la población civil, están quemando gasolineras, o sea, actos terroristas por doquier en todas las ciudades, ¿no? De este estado y que de una u otra forma la pagan los miembros del cártel con la ciudadanía. ¿Cuál es el ambiente? La gente está temerosa en estos momentos de salir, tú estás encerrado, o sea, ¿qué se está haciendo para evitar que justamente estos grupos delincuenciales organizados continúen agrediendo a la ciudadanía? Mira, te voy a decir lo que pasó y la sensación que tuvimos la gente de Guadalajara y de Jalisco. Y es que fuimos abandonados. Así, a secas. Fuimos abandonados. Decimos, ¿y dónde carajos, con esas palabras, está el ejército? ¿Dónde está la Guardia Nacional, que también es federal? ¿Dónde están ni sus luces, cabrón? O sea, hasta en la noche, ya que pasó todo el desastre del día de ayer, vimos alguna que otra patrulla del ejército de la Guardia Nacional, pero nada, es decir, no había nada, no vimos a nadie. Vimos, eso sí, y hay que reconocerlo, a las fuerzas municipales y estatales, luchando. Sí las vimos, dándose tiroteos contra los malos, contra el crimen organizado. Las vimos actuar, pero una ausencia total del ejército que se supone que el ejército como
se dice oficialmente fue que fue tras el Mencho. Si el ejército fue tras el Mencho, sabía lo que iba a pasar, porque esto siempre pasa cuando agarran un capo. ¿Por qué no reaccionaron? No, parece que los encuartelaron, o sea, en lugar de salir a defender a la gente de Jalisco, fueron a esconderse los muy cobardes. O no sé si ellos fueron muy cobardes o los cobardes fueron los que dieron la instrucción de que se escondieran, pero es realmente triste esa sensación de que nadie nos estaba protegiendo más que la policía municipal y la policía estatal, que no, y esto yo creo que les da mucho mérito a ellos porque no tienen ni siquiera el equipo que el ejército tiene o que el crimen organizado tiene, ¿no? O sea, estamos hablando de que no están lo suficientemente equipados para hacer frente a esto y aún así le hicieron frente a estas personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una sensación general por parte de Jalisco de un abandono completo por parte de la federación, ¿no? La federación la federación abandonó a Jalisco. La federación nos dejó sin militares y sin Guardia Nacional. Y las pocas imágenes que se vieron de Guardia Nacional, ojo, te va a dar risa, estaban corriendo, estaban huyendo de los enfrentamientos, ¿no? O sea, una situación tristísima. Entonces, mi reconocimiento a los policías tapatíos, a los policías de Zapopan, a los policías de la zona metropolitana de Guadalajara y a las fuerzas estatales de Jalisco por hacer frente a todo esto. Ahora, en este momento, tú sales a la calle aquí en Guadalajara, Esteban, y es un pueblo fantasma. Jalisco es un entero, es un pueblo fantasma. Nadie quiere salir a la calle, todos tienen miedo y ves así como ves en las imágenes los incendios y demás, bueno, ahorita ya no están los incendios, pero sí ves los autos ya quemados en las calles, o sea, ni siquiera se han recogido, o sea, todo sigue ahí afuera, ¿no? Estamos en una situación como especie muy fúnebre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es muy triste, ¿no? Lo que nos tocó vivir y lo más triste es saber, ¿no? Que Jalisco no le interesa a la federación, que Jalisco simplemente es un estado más. Qué increíble y lamento mucho escuchar eso. Tú y yo, de hecho, nos conocimos hace unos años y fue precisamente en Guadalajara. Yo que me tomé unas vacaciones allá en México, bueno, pasé por la capital y también pasé por Guadalajara y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos en personas y debo decir, bellísimo todo y, no, y me da dolor no verlo ahora en este estado. ¿Cuál va a ser la acción ahora de los narcos, no? Porque evidentemente, bueno, salieron a quemarlo todo, ¿no? Básicamente sin ningún tipo de obstáculos, como tú estás mencionando. Pero esto es una respuesta buena a lo que fue esta acción. Asumo yo que igual nombrarán a otro líder y seguirán entonces haciendo de la suya si el ejército y el gobierno nacional no hacen nada al respecto. Mira, eh, debido a que se notificó que fue abatido el Mencho, usualmente hacen todo esto cuando capturan a alguien, ¿no? Y la instrucción que tienen es, como fue el caso del Culiacanazo, ¿no? En Sinaloa, donde eh, amenazaron con atacar a los civiles, con seguir haciendo destrozos, si no liberaban a Ovidio, bueno, esa posibilidad no está aquí porque Ovidio, en el caso de Mencho fue abatido, ¿no? Entonces, esto parece más como una especie de ceremonia de despedida del mismo cártel, ¿no? Como, pues sí, como una ceremonia de despedida para despedir a su líder. Ahora, sobre qué va a ser el siguiente paso, lo que suele pasar en este tipo de situaciones, y lo vimos que pasó en Sinaloa, y es lo que da más miedo, es que comienzan a pugnas internas para liderar el cártel, ¿no? O sea, se dividen células y en grupos y comienzan, o sea, no hay como una a pesar de que el líder pueda nombrar a un sucesor, no siempre se cumple y suele haber peleas internas, ¿no? Entre facciones para ostentar el poder. Y creo que ese es el miedo que ahora se tiene más que nada en Jalisco, ¿no? Ya no tanto el cártel mismo, o sea, ya no tanto el que va a hacer contra los ciudadanos, más bien en que los ciudadanos vamos a estar en el fuego cruzado, ¿no? Porque van a estar activamente buscando el poder del cártel, ¿no? Porque pueden haber quitado al Mencho, pero la estructura del cártel sigue ahí, ¿no? Los operadores del cártel siguen ahí. Los ingresos por la venta de drogas, por el cobro de piso, por las extorsiones, por todo, siguen ahí, ¿no? Entonces, eso no se acaba con que quites a la cabeza. Esa es la gran preocupación que tenemos ahorita en Guadalajara y en todo Jalisco. ¿Qué va a pasar con el cártel, no? ¿Se va a dividir? ¿Se va a fortalecer? No sabemos qué vaya a pasar. Y lo que sí sabemos es que seguramente este episodio de violencia no se va a acabar aquí, sino que va a seguir. A menos de que las fuerzas federales, ojalá, ¿no? Yo imploro por eso, se animen a entrar en todo esto y se hagan responsables y cumplan su función.
Si tuvieses la oportunidad, Arturo, de pedirle algo al presidente Donald Trump, que bueno, tú mismo lo estás diciendo, hay como una especie de opinión generalizada, ¿no? De quienes realmente estuvieron detrás de esta operación. ¿Tú qué le dirías, ¿no? Conforme, bueno, has visto lo que ha sucedido y lo que el gobierno de México parece que no quiere hacer. ¿Qué le pedirías al presidente Trump? Es una muy, muy buena pregunta. ¿Qué le pedí al presidente Trump? Bueno, pues para empezar, señor Trump, siga haciendo lo que está haciendo. Los mexicanos de bien le estamos muy agradecidos que combata al crimen organizado como el gobierno de acá no quiere que sea combatido. Le agradezco. Siga presionando, por favor, a Claudia Sheinbaum. Por favor, siga investigando los nexos del crimen organizado, congélenle las cuentas, quítele las visas a lo que haga falta, porque solo así vamos a empezar a limpiar este país. Si quisiera agregar algo más, anímese, mande más, soldados acá a México, como ya lo he estado haciendo, ¿no? Para poder, seguir combatiendo al crimen organizado. Siga adelante, hay que cortarles el dinero, y el principal dinero ahorita que tiene el crimen organizado es el tema del huachicol, del combustible contrabando. Entonces, hay que cuidar muy bien las aduanas, hay que ir a revisar las aduanas en México. Y pues nada más, o sea, yo muy agradecido con el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque parece que es el único en este momento que realmente le importa a México, ¿no? A lo mejor dicen es que solo le importa a Estados Unidos. Bueno, pues yo no sé si solo le importa a Estados Unidos. A mí que el hecho de que esté vigilando a políticos corruptos, les esté quitando visas, que esté buscando acabar con los capos, para mí es algo de alguien que le importa a México. Entonces, por favor, siga adelante con esa agenda. Arturo, también te quiero preguntar un poco más a nivel personal, porque a mí me consta que tú has estado en el blanco de las menciones, de las críticas, de los ataques, de las presiones del propio gobierno de México. Yo recuerdo cómo AMLO en varias oportunidades te mencionaba en sus mañaneras. No sé si Claudia Sheinbaum ha tenido lo mismo, pero bueno, ahora tienes estas declaraciones que estás dando que son fuertes, hay que decirlo. Te admiro mucho la valentía, ¿no? Y sumado a lo que está pasando dentro del propio estado de Jalisco, bueno, con el tema de los narcos, ¿tú temes por tu seguridad? O sea, ¿hay algún mensaje que quizás quieras mandar precisamente en torno a esto? Porque yo sé que esto que tú estás diciendo, no cualquiera se atreve a decirlo, y mucho menos en las situaciones actuales, ¿no? Mira, a mí en la mañanera sí me han mencionado todavía Claudio Sheinbaum varias veces también, o sea, no es algo que no han soltado, eh, y que si tengo miedo, no tengo miedo realmente, ¿por qué? Porque yo creo que soy tan vulnerable como cualquier mexicano, ¿no? Ese es el tema. México está en una situación tristísima. ¿Por qué? Porque no importa si te portas bien, no importa si no dices nada en contra del gobierno, te puede tocar en cualquier momento que te asalten, que te extorsionen, que cualquier cosa, incluso alguien mismo de la Guardia Nacional. Entonces, yo no tengo miedo, y yo invito a todos los demás mexicanos que se animen a alzar la voz. ¿Por qué? Porque, la vida no la tenemos garantizada, nos portemos bien o nos portemos mal aquí en México, ¿no? En cualquier momento te pueden llegar a asaltar, te pueden llegar a secuestrar, te pueden llegar a matar, hasta por un celular, hasta por 50 pesos, ¿no? O sea, que son unos $2, unos 2, $3. Entonces, yo invito a todos los mexicanos que están escuchando esto, que no tengan miedo a hablar ni a decir nada, ¿no? Sobre las persecuciones del gobierno, seguramente me tienen muy vigilado, pero no, yo creo que no estoy más en peligro que cualquier otra persona. Entonces, eso de alguna forma no es que me haga sentir un confort, pero es un deber, ¿no? Que tengo que hacer. Si mis compatriotas están en peligro, lo mínimo que puedo hacer es alzar la voz. Y por último, Arturo, así como te dije, ¿qué mensaje le mandarías a Trump? ¿Qué mensaje le mandarías a Claudia Sheinbaum si, bueno, tuviese la oportunidad de escuchar lo que estás diciendo este día aquí en Claro Directo América? Mira, muy bien, vamos a acabar un poquito. No, es que imagínate que te hubiera hecho esta misma pregunta, Esteban, pero con Chávez o con Maduro. ¿Cuántos sentimientos no tendrías encima? Hijo de sus, no, o sea, ¿qué mensaje le Claro. darías? Chingas. ¿Qué mensaje le daría? Voy a ser muy, muy, muy. Renuncie, así, renuncie si no puede. Si no está, si ve que no está pudiendo, si ve que es demasiada presión, y si realmente quiere hacer algo nuevo por su país, renuncie. Es todo lo que le voy a decir. No, Arturo, de verdad que te agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy en Claro Directo América.
Es un placer, gracias por tu espacio. Aquí, Esteban. No, muchas gracias. Y bueno, esta ventana siempre abierta para hacer las denuncias correspondientes. Era Arturo Herrera, analista político, también economista, colaborador de La Derecha Diario México, aquí en Claro y Directo América.